Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Carolina Miranda. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Vero, muy bien, gracias. Bienvenida a nuestro programa. Es una honra grandísima que estés aquí, es una bendición que estés aquí. Estamos súper ansiosos de escuchar tu historia, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y bueno, estamos listos para comenzar y bueno, quédense ahí y vamos a escuchar quién es Caro Miranda. Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder contarle un poquito a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Quién es Carolina Miranda? Bueno, yo nací en Cali, Colombia, hace ya 42 años y soy la princesa de Dios, más hermosa que Él tiene, una de las tantas que tiene. Gracias. Y nada, vine a los Estados Unidos ya hace como 22 años y aquí estoy. Trabajo estudié arquitectura y estoy trabajando en una constructora como coordinadora de proyectos y estimadora de proyectos. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? Bueno, mi mamá, ella después de que se divorcian, ella, toda su familia vive acá en Estados Unidos y su papá muere y entonces los hermanos le insisten en que se venga para acá y ella decide que sí, que ella va a venir a ver cómo le va. Entonces ella se vino y como al año se trajo a mi hermano mayor. Sí. Y o sea, el plan de ella era venir con mi hermano mayor, organizarse, como ya poder tener un apartamentito para poder traernos a los demás. Sí, sí. Entonces nosotros nos quedamos, mi hermano menor y yo, viviendo con mi papá en Colombia. En esos momentos yo estaba estudiando mi carrera de arquitectura y ya estaba pronto de graduarme. Me faltaba un semestre y me graduaba. Wow. Entonces yo decía, no, yo tampoco voy a dejar mi carrera y pues mi papá siempre él tenía muchas como esperanza en mí. Él quería, como muchos sueños, él quería que yo los cumpliera. Entonces, y yo siempre era la que, o sea, yo con él fue demasiado unidos. Entonces yo siempre le quería dar gusto a él en todo. Sí. Entonces yo no me puedo ir, yo me tengo que graduar. Y resulta que mi papá vivía, digamos, en el norte de la ciudad y mi universidad estaba en el sur. Sí. Entonces el transportarme era siempre difícil, muy lejos. Entonces una prima me dice, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Que ella vivía como a 5 minutos de mi universidad. Wow. Entonces vive acá y el fin de semana vas y visitas a tu papá. Yo hablé con mi padre y me dijo, bueno, si usted quiere. Y yo hice eso. Entonces durante el lunes a viernes vivía con ella para que me quedara cerca de la universidad. Sí. Y fin de semana me venía con mi papá. Con tu papá, sí. Mi hermano menor se viene primero, después, en el 99 él se vino como a comienzo de año o algo así. Yo me quedo y entonces hago esa situación. Vivo con mi prima en semana, el fin de semana me voy con mi papá. Pero mi prima era una persona también que estudiaba, trabajaba y prácticamente vivíamos juntas, pero no nos veíamos. Sí. Entonces ahí empiezo yo a sentir como la nostalgia de que tú llegas de la universidad y estoy sola, no tienes quien te pregunte cómo estás o alguien con quien sentarte a cenar, a hablar. Y yo soy muy sentimental, yo soy muy así de que me hace falta la familia. Y yo decía, yo llegaba y yo era como casi con la pared hablando. Y, o sea, y mi mamá me llamaba, tienes que venir, te extrañamos. Y era chistoso porque mi relación con mi mamá en esos momentos no había sido como la mejor o la que, digamos, toda niña sueña con su mamá. Sí. Mi relación siempre fue demasiado buena, fue con mi papá. Con tu papá. Sí, entonces yo decía como que, ¿será que voy? No. Y ella insiste hasta que un día le digo yo, ¿sabes qué? Está bien, yo termino semestre, el que me falta lo voy a aplazar y yo voy a ir a visitarlos. Yo voy a ir 6 meses y voy a estudiar inglés, como todo el mundo, sí, ¿no? Que se viene aquí así. Y así fue, entonces mi papá se vino conmigo, él me trajo, nos vinimos en septiembre. Sí. Y en el avión él me decía, yo sé que tú te vas a quedar. Y yo le decía, no, papi, yo no me puedo quedar, yo tengo que terminar mi carrera. Yo solo vengo a estudiar inglés y yo regreso. En enero yo regreso. No, yo sé que usted se va a quedar, me decía él. Bueno, entonces, lógico, lo que mi papá dijo fue cierto, ya después decido, me voy a quedar. Wow. Entonces, sí, decidí y lo que hice fue cambiar mi visa de turista para visa de estudiante. Sí. Y
Algo que sí mi papá me hizo prometerle es, ok, si te vas a quedar, prométeme que vas a terminar tu carrera. Porque tú me prometiste que vas a tener tu título y yo le dije al sí, pa, yo te prometo que yo voy a seguir estudiando. Sí. Yo voy a terminar mi carrera y un día yo te voy a mostrar ese título que tú tanto anhelas y yo también. Durante ese tiempo de que me graduó, de que estoy estudiando, o sea, pasó muchísimo tiempo, trabajaba también. Conozco al que es el papá de mis hijos y en ese tiempo yo lo conozco a él y a ver, yo fui criada en la religión católica. En esos momentos, a pesar de que de pronto mucha gente no lo pueda creer, yo no era como la típica muchacha que tenía el sueño de casarse vestida de blanco, planear su boda. Y entonces él me propone, o sea, empezamos a tener una relación de noviazgo. Sí. Y él un día me propone que nos fuéramos a vivir juntos. Sí. Entonces, como yo no tenía esos sueños, yo dije, y yo no veía el matrimonio como lo veo ahora. Sí, sí. Entonces yo dije, pues sí, vamos a ver. Y así fue, yo me fui a vivir con él. Y de esa relación que empecé con él viviendo, nacieron mis 2 hijos, sí. Isabela y Nahuel. Pero entonces ahí es donde viene que después de estar 14 años con él, un día, así de la nada, él trabajaba de noche y yo en el día. Sí. Entonces, nuestra relación era un poco difícil porque no teníamos mucho tiempo como pareja. Claro. Y era como que yo me estaba alisando para ir a trabajar y él estaba llegando y hola, chao, y así. Era de hola, chao, sí. Era. Y solo los domingos que él tenía libre era como el momento de que nosotros estábamos juntos, pero era la familia con los niños o no era mucho de los dos. Entonces, un día, como él dormía de noche, o sea, trabajaba de noche y dormía en el día, a nosotros nos invitaron a un barbecue, un grupo de amigos. Entonces, yo estaba con los niños porque él no iba a muchos eventos con nosotros porque él dormía, tenía que descansar para irse a trabajar otra vez en la noche. Yo estaba en el barbecue cuando yo recibo un texto en mi celular y el texto decía algo así como, gracias por la noche que pasamos tan lindo, nos veo la hora de esperar que llegue la hora para verte y estar otra vez contigo, bueno, algo así. Entonces yo veo el texto y yo digo, o sea, ¿quién es? No es para mí, o sea, yo no. Y cuando miro quién me lo estaba mandando, era él, el papá de mis hijos. Y yo veo ese texto y yo digo, eso no es para mí, yo no estuve con él anoche. Él estaba trabajando. Y yo no lo creía, le muestro el texto a mi mejor amiga y ella me dice, ¿quién es? Y le digo yo, ¿es él? Y le digo yo, sí, pero tú estuviste con él. Y digo, no. Entonces yo le respondo, le digo, te equivocaste porque esto no es para mí. Él no me contestó y yo ya ahí como que se me salió el indio. Entonces cojo los niños, me voy para la casa. Yo llego a la casa pues a confrontarlo, a querer saber qué es esto. Y no, él no me quiso hablar, él no me quería decir nada, él solamente me dijo, sí, ese texto no era para ti. Así. No me quiso hablar, no me quiso decir nada. Pasaron 2, 3 días sin que me quisiera hablar ni darme una explicación de qué pasaba. Hasta que un lunes yo estaba trabajando y él fue en mi hora de lunch y me dijo, ¿ya vas a salir al lunch? Y le digo, sí, puedes salir que necesito hablar contigo. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, va a querer hablar y explicarme qué pasó. Cuando él llega y se sienta en el carro y me dice, mira, yo no quería hablar contigo porque no sabía cómo decírtelo, pero si ese mensaje no era para ti, me equivoqué. Me dice, yo tengo otra persona y quiero estar con ella, yo ya no siento nada por ti, no quiero estar contigo. Fue una etapa de depresión, fue una etapa de que yo iba a trabajar y seguía haciendo mis cosas de trabajo porque sabía que lo tenía que hacer por los 2 niños, pero era de que yo quería, o sea, que el día pasara rápido porque solo quería llegar a mi casa y que los niños se durmieran para llorar y llorar y llorar y no hacer nada más. Yo no comía porque me sentía mal, me sentía que yo no valía, me sentía que no había podido ser una buena esposa, que no era ni buena mamá, o sea, que empecé a sentir fea y empecé a culpar a Dios, empecé a cuestionarlo. Yo había compartido teléfonos con una mamá de una compañerita de mi hija que vivía en la misma comunidad donde vivíamos. Sí. Pero eso de que tú compartes teléfonos por un play day o algo, pero nunca la había llamado
nunca le había mandado un texto, solo era, hola Carolina, ¿cómo estás? Y me acuerdo el nombre de la señora. Y así, cuando nos veíamos recogiendo las niñas. En ese momento que ya nos separamos, el papá de los niños y yo, él los recogía los domingos para llevárselos a estar con él. Entonces, un domingo los recogió y yo seguía o sea, sin querer salir en mi depresión, ¿no? Y no le contaba mucho a toda la gente, era yo encerrada en mí misma. Ese día yo, no sé por cuestiones de qué, pero me doy cuenta de que la persona con la que él se fue y nos dejó estaba en embarazo. Entonces fue otro golpe más duro para mí, porque digamos, si yo todavía tenía la esperanza, ese momento fue cuando ya dije yo, o sea, aquí ya no hay ninguna esperanza de que yo vuelva con él o que él vuelva con nosotros. Sí. Esto ya, porque ya con un hijo de por medio es como que no. O sea, yo me puse a llorar y llorar toda esa tarde y lloré. Cuando eso de las 3 de la tarde me entra una llamada a mi celular y era esta señora. Ella me llama y me dice, hola Carolina, ¿cómo estás? Y le digo yo, oh, bien, gracias. Y me dice, qué pena molestarte. Entonces yo le digo, no, tranquila. Entonces me dice, mira, tú me vas a decir loca, llámame como quieras, me dice, pero yo soy cristiana, me dice ella. Y en estos momentos Dios acaba de poner en mi corazón que te llamara, porque tú me necesitas. Y yo entre mí, está loca la señora. Entonces yo le digo, me dice, ¿tú estás bien? Y yo como no quería decirle nada, yo le dije, no, sí, yo estoy bien, tranquila, no. Me dice, mira, es algo que está en mi corazón y es una angustia, es algo que él me lo está diciendo, tú me necesitas. Y me está diciendo, llámala y háblale. Wow. Y yo le decía, no, o sea, yo dentro de mí. Entonces ella me dice, hasta que me insistió tanto que ya llegó un momento en que yo ya no pude más. Y yo me solté a llorar. Y le dije, mire, estoy pasando por esto. Y ella me dijo, yo sabía que algo estaba pasando. Que Dios lo puso en mi corazón y Él me está insistiendo mucho. Y sí, wow. Entonces llegó y me dijo, mira, ahora a las 5 es el servicio en mi iglesia. Me dice, yo quiero que vengas conmigo a la iglesia. Y yo dentro de mí, yo decía, o sea, ay, estos cristianos. Yo decía, ay, estos cristianos locos que me llaman ahí no. randomly. Y ahora ella quiere que vaya a la iglesia y yo sin ganas. Y yo no, yo estoy bien. Mira, ella me insistió tanto que yo le dije, está bien, yo voy. Me dice, ok, el servicio empieza a las 5. Fuimos a la iglesia, entramos y yo te puedo decir, Verónica, que desde que yo entré a la iglesia, yo pisé ahí, yo sentí algo completamente diferente en mi corazón. La gente saludándome, durante el servicio no paraba de llorar. Yo no sabía por qué, pero yo no paraba de llorar. El llanto. Pero me sentía bien, sentí una paz que no había sentido desde hace mucho rato. Lo que cambió en mí fue de que el cuestionamiento que yo le tenía a él de que ¿por qué me quitaste a mi familia? Empezó a cambiar. Y ya no era que lo cuestionaba, sino que ya era él enseñándome a entender, o sea, entiende por qué hago que las cosas pasen. El tiempo pasa, yo empiezo a servir, Dios, yo creo que Él empieza a trabajar en mí, a transformar mi corazón de una manera que hasta allí ni yo me lo creía. Y todos mis pensamientos empezaban a cambiar. Entonces yo ya después de estar tiempo sola, o sea, ya empezó mi autoestima a subir, a saber de que yo sí valía, de que yo era una de sus princesas, de que yo era una buena mamá, y de que no estaba sola, y de que en ese momento él empezó a ser como mi esposo y yo no estaba sola y él me iba a ayudar a salir adelante con esos niños. Y así fue, yo conseguí un mejor trabajo, gracias a Dios, o sea, yo le puedo dar a mis hijos lo que ellos han necesitado. Todo lo que necesitan. Y fue una mamá, un single mom, pero o sea, como fuera, yo sacaba todo adelante y lo hacía y siempre estuvimos viviendo en buenos sitios, o sea, a mis hijos no les faltó nada, gracias a Dios. Y empecé a entender que yo todavía tenía la oportunidad de tener esa familia que Él me iba a dar. Siendo parte del Ministerio de Niños, en el Worship Team, yo hacía siempre las fiestas de Navidad de los niños, pero solo lo hacía de Royal Palm, porque es la sede que yo me encargo. Un día llega eso fue para el diciembre del 2017, llega mi líder y me dice, quiero que este año hagamos la fiesta los dos campos unidos.
So quiero que invitemos a los niños del otro campus. Wow. Entonces, comunícate con los papás para que tú pues traigas los niños a la fiesta. Y yo no los conozco, ¿no? Yo te doy la lista de los papás y los teléfonos y te los presento. Entonces estábamos en una práctica de coros y me presentó a ciertos papás. Y me presenta al que ahora es mi esposo. Entonces me lo presenta y, o sea, fue muy normal, como que, hola, mucho gusto, mira, yo voy a hacer la fiesta de los niños. Ah, sí, dame tu teléfono, yo mando la dirección. Así fue y ya. Él había acabado de pasar también una etapa muy dura para él, había perdido a su esposa y había quedado con 2 niños. Pero ese diciembre, entonces, el día de la fiesta, yo estaba allá, él tocó la puerta y yo le abrí la puerta y él entró con la niña de él, porque la niña pertenecía al otro campus en el Washington. So, él entró y era una fiesta de niños y solamente había mamás, que se habían quedado algunas, no todas. Wow. Entonces él me mira y me dice, ¿me puedo quedar? Y yo llego y le digo, bueno, si tú quieres, no hay problema, pues son puras mujeres. Pero él dijo, no, lo que pasa es que quiero estar con mi hija porque no quiero que, como ya había acabado de perder a su mamá, quiero estar con ella, o si tú me permites quedarme, a mí no me importa que solo sean mujeres. Y yo le dije, bueno, está bien. Ese día él se quedó, ahí hablamos un poquito, pero pues normal. Ese día hasta lo pusieron a bailar el burrito sabanero, porque él era el único hombre y lo pusieron a bailar el burrito sabanero las otras mamás, o sea, hicieron con él de todo. Y nada, o sea, ahí como que ya empezamos, después de eso, en diciembre, en el servicio de Navidad, y eso nos volvimos a encontrar en el coro con los niños. Ya hablamos un poquito más y empezamos a tener como una relación de amistad. Y ya el siguiente año, entonces él ya empezó como a cortejarme, ¿no? Pero yo decía, no, o sea, él acaba de perder a su esposa. Y yo decía, ya tan rápido está buscando a alguien. Y yo decía, no puede ser. Pero entonces ahí, en ese enero ya nunca más volvimos a hablar. Hasta, yo creo que fue hasta casi agosto, septiembre, que nos volvimos a encontrar. Y ya volvimos a empezar a hablar y empezar a tener una relación de amistad. O sea, algo que fue muy bonito, que a mí siempre me decían, era enamórate de tu mejor amigo. Y así fue. Él empezó a ser mi mejor amigo. O sea, él se ganó mi corazón, el de mis hijos, como amigo. Entonces empezamos a conocer a una persona a la que yo podía llamar y pedirle consejo, llorarle si quería llorar. O sea, porque Dios me empezó a transformar, pero, o sea, problemas seguían, las luchas seguían, o sea, siempre, pero, o sea, de la mano de él yo sabía que todo iba a estar bien. Amén. Y llega Jorge a mi vida y lo empiezo a conocer y a pesar de que yo no quería, o sea, yo era como terca, no, porque era muy diferente a todas las personas que, digamos, yo estaba acostumbrada o que conocía o con las que había salido. Yo nunca había salido con una persona cristiana y él era completamente diferente. Él fue respetuoso, él, o sea, tuvo paciencia conmigo, él, o sea, yo era la princesa porque lo que yo decía él lo hacía y, o sea, quería complacerme en todo. Fue muy lindo, pero yo tenía una lucha de que mis hijos ya están grandes, empezar una relación con él tiene 2 niños pequeños. Esa lucha para mí fue, o sea, en la iglesia todos me hablaban, me decían, él es un buen hombre, tú puedes ser una buena mamá para esos niños, pero casi fueron como 2 o 3 años luchando y, o sea, yo lo dejaba de hablar, le peleaba, siendo amigos, no me hables más, yo no quiero ser tu amiga, no me llames, y él, ok, está bien. Y él un día me dijo, yo sé que tú eres la mujer para mí. Él me lo dijo. Sí, él me lo dijo. Y yo lo miraba y se reía. Y yo me reía. Y entonces él me dijo, pero yo sé que Dios te va a mostrar. Y él te va a hacer verlo. Wow. Él se va a encargar, me dijo él. Y así fue. Ahí sentí cuando el Señor me dijo, para de buscar. Dice, ahí está. O sea, ya no esperes más. Él está ahí. Esta es la persona que yo tengo para ti. Yo lo sentí. Y yo decía, yo me puse a llorar y yo no lo podía todavía creer. Y yo, hasta que dije yo, o sea, como que ya deja de ser necia, ciega, ya. O sea, esta es la persona que yo tengo, aquí está. O sea, ya no busques más. Tú me pediste a alguien, aquí está. Y sí, así fue como ya empezamos a tener una relación y todo fue muy bonito. O sea, fue diferente, pero muy, muy lindo. Luego ya él en el 2020 me propone matrimonio. Caro, ¿hay algo más que tú quieras añadir a la conversación antes de cerrar? No, solamente pues darte las gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con las personas un poquito de lo que ha hecho Dios, porque sé que hay mucho más que Él va a hacer y que Él sigue haciendo cada día, lo sorprende a uno.
Nada, y recordarle a la gente de que, o sea, estos mundos están muy difíciles. En el momento ahora estamos pasando por tiempos muy, muy difíciles. Que, o sea, lo único que tenemos es el amor de Él. Así y de es. que, o sea, Él está ahí siempre, tocándole a la puerta a uno. Uno es el que da la media vuelta y no escucha. Simplemente escucha y abre la puerta al Señor, porque Él es el que te va a ayudar en todo momento. Hay cosas maravillosas que el Señor tiene ahí al otro lado, simplemente. Sí, o sea, deja que abre esa puerta y cruza y vete con Él, que es lo que Él tiene. O sea, no lo sueltes de la mano, porque Él es el que te va a llevar por donde tienes que ser, y Él es el que a mí me ha dado todo. Así es, Todo, a mí también. y la felicidad que tengo ahora, o sea, yo se la debo a Él, y como digo, si yo no hubiese aceptado la invitación a la iglesia de una señora loca que me llamó un día, no estuviera donde estoy ahora. Sí, sí. Y le decimos a la audiencia que tome, las personas que nos están mirando ahorita, que tomen esa oportunidad, que la tomen, no pierden nada. Claro, buscar al Señor, el Señor toca, uno abre la puerta de su corazón, y no es acerca de una religión, es acerca de una relación que tengas con Él. Y la manera como lo conocemos es a través de su palabra. Claro. Y es muy importante, sobre todo en esos tiempos tan difíciles, tener una comunidad de personas que no van a ser unas personas perfectas, ni nada por el estilo, pero sí van a ser unas personas que van a tener algo en común, y van a ser, y eso algo en común va a ser que somos seguidores de Jesús y seguidores y amamos el manual de vida, que es la palabra de Dios. Y queremos que todas las cosas que hacemos sean para honrar al Señor y sean para el bien de todos. Así es, yo en las mañanas que me voy a trabajar, ese es el momento en que yo pongo alabanza o pongo una prédica o empiezo a orar y a hablar con el Señor, y es el momento que yo siempre le digo a Él, o sea, así yo no hable cuando llego a mi trabajo, o si me presentas a una persona que no es cristiana, porque mucha gente no, pero que por lo menos ellos vean en mí que hay algo. Amén. Que hay algo de que... Y yo he tenido personas que se te acercan y, o sea, tú tienes algo. Así Y entonces es. todos los días en la mañana yo le pido al Señor, mira, hazme de que la gente pueda verte reflejada en mí, para que ellos vean todo lo bueno que tú has hecho en mí, y así, de eso, sin yo tener que hablar. Y tener la oportunidad de compartir lo bueno que Dios, porque cuando uno experimenta la bondad del Señor y experimenta esa paz, uno quiere que todo el mundo alrededor de uno también la experimente, y uno ve a las personas que viven en angustia, en preocupación, y uno quiere que ellos también conozcan, que ellos también experimenten esa paz que está disponible para todos. Es verdad. Entonces, Bueno. Caro, muchas gracias otra vez. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Claro que sí. En la próxima, de pronto con tu esposo, sí. Jorge. Bueno, muchas gracias de nuevo por venir, muchas gracias por sacar el tiempo y venir y ser parte de EcoChats, de la temporada número 3. Entonces, ahora esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Chao.